Recientemente el presidente de la República, Bernardo Arévalo, explicaba una presunta solución que vienen dando años después a este tema y creo que es importante explicarlo poco a poco. Así que en esta primera presentación vamos a ver cómo surgió esto, de una forma muy resumida, para entender cuáles son las decisiones de gobierno y qué es lo que están presentando e implementando el tercero de buena fe, en este caso APM Terminals, junto con las autoridades de la empresa portuaria Quetzal, entidad autónoma del Estado de Guatemala. Después tendremos una interesante entrevista en Derecho al Derecho desde Petén, donde vamos a platicar acerca de los retos de la Administración de Justicia y, por supuesto, enfocados desde un punto de vista muy particular, desde la educación superior pública. Así que tenemos muchísimo para ustedes y empezamos de lleno. Vamos a la pantalla académica. La noticia que nos trae el medio de comunicación Prensa Libre, acuérdense, estamos en análisis legal de la noticia y por eso utilizamos la información que nos proporcionan los medios de comunicación. A mí siempre me gustan ese tipo de imágenes, una explicación académica de la línea de tiempo. Imagínense cómo ahora ya se usa la frase línea de tiempo hasta en los medios de comunicación, en donde se van explicando los años y cómo se va estableciendo ese proceso desde la firma del contrato 2-85, acontecido en agosto de 1985, hasta este plazo que llega al 12 de agosto del año 2025. Pero para empezar, usted ha escuchado mucha información, mucho análisis, nos vamos a ir a esas cápsulas básicas que hay que tener para poder realmente, posteriormente, tomar una opinión pública debidamente fundamentada. Y empezamos con el nombre del famoso contrato 2-85. Es el contrato de operaciones petroleras de explotación. Este es un acuerdo que se firmó en 1985 entre el gobierno de Guatemala, en ese momento representado por el ejercicio de la competencia administrativa por el Ministerio de Energía y Minas, con empresas extranjeras para la explotación del campo petrolero Shan. Este está ubicado en el municipio de San Andrés, Petén. Posteriormente, vamos a ver cómo se modificó y llega a ser el famoso tema de Perenco. Pero Perenco es el contratista. Vamos a referirnos al contrato 2-85 durante esta primera parte de la explicación. Esto lo vamos a estar ampliando en otros programas de Derecho al Derecho. Para empezar, siempre, pues, ustedes saben el amor y la pasión que tenemos por el derecho constitucional y por nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, y pueden ver en pantalla nuestro famoso esquema académico. Los exalumnos del CE, los estudiantes del CE, los alumnos de la universidad, conocen este menú académico que tenemos en su pantalla y nos vamos, si se van al extremo de su pantalla, al título 2 de los derechos humanos. Luego siguen la línea y van a llegar hasta el capítulo 2, derechos sociales. Luego pueden ver todas las secciones y hasta el final tienen la sección décima, el régimen económico y social. Y quiero que revisen en su Constitución, en casa, en el trabajo, donde ustedes estén, el artículo 121, el artículo 125 y el artículo 129, para que podamos ir tratando un poco el tema de la matriz energética. En el artículo 121 de nuestra Constitución, en el literal E, son bienes del Estado, literal E, los yacimientos de hidrocarburos. Acuérdense que el contrato 2-85 está relacionado a la explotación petrolera, a los hidrocarburos. Y en el artículo 125 que les recomendamos, porque recuérdense que la clave es ir a leer uno la propia ley. Yo les puedo dar la explicación, se las pueden dar los medios de comunicación, se los pueden dar los voceros de las entidades, pero usted vaya a revisar la fuente siempre primaria, que es ver la ley. En el artículo 125, nuestro constituyente estableció la explotación de recursos naturales no renovables. Se declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables. En el segundo párrafo, quiero aclarar que ahí hice una separación solo para la pantalla. El Estado establecerá y propiciará las condiciones propias para su exploración, explotación y comercialización. Es importante tener todas esas etapas. Entonces, como siempre, una línea del tiempo nos va a colocar en antecedentes. Para que se hagan la idea, estamos en el 23 de marzo de 1982, el famoso golpe de Estado, el rompimiento constitucional. Entramos a un periodo fuera de orden constitucional y toman control de gobierno los jefes de gobierno, en este caso primero el triunvirato, después un jefe de gobierno individual y después otro jefe de gobierno individual, en este caso el general Efraín Ríos Montt, el general Mejía Víctores.
y regresamos al orden constitucional totalmente, o como le dije, totalmente, el 14 de enero de 1986. Lo que sucede que cuando se decreta la Constitución el 31 de mayo del 85, a través de su publicación entraron en vigencia algunos artículos para preparar esa transición. Entonces, si vemos en la línea del tiempo, observen que en el año 1983, ¿cuántos de ustedes ya habían nacido en esa época? Los que habían nacido lo van a ir entendiendo poco a poco. Tenemos la ley de hidrocarburos. Nótese en la línea de tiempo que es un decreto ley número 109-83. ¿Qué significa decreto ley? Que no es emitido por el Congreso de la República, sino precisamente fuera de un orden constitucional por el jefe de gobierno. Decretos que posteriormente, por la propia Constitución, son revestidos de validez. El 1 de julio de 1964, le hemos dicho varias veces en Derecho al Derecho, inicia el proceso de integración de la Asamblea Nacional Constituyente y ojo con las fechas, el 31 de mayo de 1985 se decreta la Constitución Política de la República de Guatemala. El 3 de junio de 1985 es publicada en el Diario Oficial. O sea, ya todos conocen los nuevos principios. No han entrado en vigencia, pero ya son de conocimiento de todos. ¿Y por qué es tan relevante? Porque el 5 de agosto de 1985 se celebra el contrato 2-85. Algunos dicen el contrato de Perenco, nosotros vamos a decir el contrato 2-85. Y que ya explicamos en la introducción de este programa en qué consiste. No se ha emitido la ley de protección de ambiente, no se ha emitido la ley de áreas de reservas del Estado, no se ha emitido toda la legislación que protege determinados espacios territoriales. Entra en vigencia este contrato de explotación de reservas petroleras del Estado de Guatemala. Pero hay otra ley que tiene que tomar en cuenta. En 1997 se emite la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, el decreto 109-97. Y muy importante, en el año 2008, la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación, el decreto 71-2008. ¿Y por qué es muy importante? Conforme vayamos ampliando la explicación, la Ley de Hidrocarburos sin reformas establecía un máximo de 25 años de plazo para este tipo de contratos, para esta modalidad de acto de gobierno, de acto administrativo. Posteriormente, a través del decreto 71-2008 recientemente citado, se reforma la Ley de Hidrocarburos en el artículo 12 y se amplía ese plazo por 15 años más. En el caso del contrato 2-85 estamos bien cerquita de cumplir ese segundo plazo, que es el 12 de agosto del presente año, de este 2025. Como he explicado en la línea de tiempo, está esa reforma y ampliación al contrato realizado en el 2010. Repito, la ley es del 2008 y la reforma y ampliación del contrato es en el 2010, un 13 de agosto del año 2010. Estamos cerca del aeropuerto de Flores y la verdad que aquí sigue habiendo mucha emoción. No se imaginan todo el ambiente que hay atrás de cámaras, con todos los turistas, con todas las personas pasando, etcétera. Están muy contentos. Vieran qué buena atención hemos recibido para ETV News aquí en todo Petén, donde hemos podido estar. Pero regreso, porque la emoción no nos puede quitar el tiempo. Y entonces de nuevo vean en la pantalla, por favor, el 12 de agosto del año 2025. Es el límite de vigencia de este contrato. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, los abogados o cualquier otra persona, cuando empieza a conocer un tema de estos? Hay que ir a revisar algunos conceptos doctrinarios básicos. Veamos en pantalla. Tenemos que es la matriz energética. Aquí sirve un poquito al género. La matriz energética, leo textualmente, es el conjunto de recursos energéticos o fuentes de energía disponibles en un territorio determinado. ¿Qué son los recursos energéticos? Bueno, estas son sustancias que pueden ser transformadas en energía útil, obtenidas a través de diferentes procesos. ¿Cómo se clasifican esos recursos energéticos? Chequemos en pantalla. Recursos no renovables y recursos renovables. ¿De qué estamos hablando? Bueno, veamos de nuevo la imagen. Entre los recursos no renovables encontramos sobre todo los de origen fósiles, el petróleo, el carbón, el gas natural, entre otros. Y en los recursos renovables, es decir, que no se van a gastar con el tiempo, va a haber una continuidad de los mismos, está la energía del sol, por eso se habla de la energía solar, la energía
que se genera a través del uso de aprovechamiento del viento, la energía muy famosa a través del movimiento del agua, que es la generada en las hidroeléctricas, por usar un ejemplo. Existen otro tipo de modalidades que tienen ustedes en pantalla. Y eso nos lleva ahora al lugar del contrato. Tenemos en pantalla el departamento de Petén y ahí en la ruedita tenemos donde aproximadamente están ubicados los pozos que están relacionados con este contrato. Estamos en el municipio de San Andrés, Petén. Miren, cerquita de la frontera con México. Por eso le titulamos esa imagen la ubicación petrolera para este caso. Como ustedes saben, tanto Petén como Alta Verapaz tiene áreas de explotación petrolera. En pantalla tienen una imagen de Google Earth donde podemos ver lo cercano que están los pozos petroleros del estado de Guatemala del territorio mexicano. ¿Y por qué es tan relevante el tema en esta primera introducción que estamos haciendo de Derecho al Derecho? ¿Por qué es tan relevante? Por algo tan sencillo. Pueden ver en esta imagen dónde se encuentran los principales estados petroleros de la República Mexicana. Miren, vecinos a Petén. O sea, una de las áreas de extensión de producción petrolera, de explotación petrolera en México, es vecinos de Petén. Esto me lleva a revisar un poco la información que han publicado muchas personas y encontramos el libro blanco de Pemex, la empresa de petróleos mexicanos. En ese libro blanco, Pemex coloca, pueden ver en el mapa, el área de producción del bloque sur. Y en ese mismo documento pueden ver la ubicación geográfica de los proyectos de explotación de hidrocarburos. Es decir, que mucha de la generación de explotación de hidrocarburos, petróleo, para el gobierno mexicano pasa al sur, muy cerca del estado de Guatemala. ¿Y por qué explico esto? Para que usted amplíe su análisis en... Acuérdense que hay varias posturas. Unos tienen la postura de que se debe dejar vencer ese plazo, ese contrato al 12 de agosto de 2025 y empezar el proceso de transición y de cierre de dichos pozos. Otros tienen la postura que los mismos deben de ampliarse o prorrogarse. Eso incluye también otra posición como que deben volverse a licitar públicamente e internacionalmente para que pueda seguir Guatemala generando a través de sus recursos no renovables. Inclusive algunos en un punto intermedio que establecen, bueno, sí prorroguemos, pero revisemos todas las condiciones para este tipo de autorizaciones y para que el Estado de Guatemala quede en mejores condiciones. Recuérdense que esto se generó en la legislación de 1983, una debilidad institucional en cierto contenido de información. Hoy hay expertos en toda esta materia en Guatemala que bien pueden hacer un buen análisis. Y no estoy diciendo, por favor, que se vayan a renovar o no se vayan a renovar. Lo que tenemos que analizar todas las posiciones que hay al respecto. En pantalla la noticia que publicó, análisis legal de la noticia, y que el gobierno declaró que Pemex, la empresa de petróleos mexicanos, asesora al Ministerio de Energía y Minas en el proceso de cierre petrolero. De todos es la buena relación que tiene el actual presidente de Guatemala con la presidente de México, de Estados Unidos mexicanos. Eso es muy bueno para las naciones, que haya una buena relación entre los presidentes. Y leo textualmente la noticia. El Ministerio de Energía y Minas informó recientemente que, a través de la cooperación bilateral entre Guatemala y México, no conocemos el instrumento al que se refiere, vamos a investigarlo, obtuvo el respaldo de la compañía estatal Petróleos Mexicanos Pemex para el cierre técnico y desmantelamiento del campo petrolero Yang, ubicado en San Pedro, Petén. De nuevo entonces en pantalla, México, que está muy cercano a Guatemala, con su empresa estatal, va a ayudar al cierre de Guatemala. Yo respeto el tema ambiental, por supuesto, todos guatemaltecos respetamos el tema ambiental, la importancia del mismo, el respeto a las comunidades, a todas las personas que están involucradas, pero la pregunta es, si no nos están ayudando a que cerremos, porque no hay competencia, para que no exista esa inconveniencia para el país que está más cercano a los pozos, no sé. Yo solo les dejo la idea, porque recuérdense que esta es la primera parte.